¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a una edición más de nuestro espacio Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Vicky Murcia, directora del programa y de Gente Brillante en sí, que es mucho más que el programa. ¿Cómo estás, corazona? Buenos días, ya echo de menos lo de corazona, me gusta. Pues nada, te tendré que... Pero sí, hablo contigo más que hablo con mi madre. Bueno, hija. sí, la verdad es que sí, hablamos... tenemos un romance. Un romance whatsappero. Whatsappero, sí. Todo el rato, claro. Es que hay muchas cosas que preparar para el programa. Sí, desde luego. Vicky, hoy vamos a hablar, ¿sabes? Nuestros oyentes y nuestros espectadores. Hola, chicos de Mindalia, ¿qué tal estáis? Buenos días. Por cierto, voy a saludar a todo el equipo antes, ¿te parece? ¿Sí? Parece. Tony Sánchez, no le veis nunca, pero es una criatura maravillosa que está detrás de las cámaras de Mindalia Televisión. Tenemos a Dani Blanco en el control técnico de Libertad FM, hace así que os saluda. Tenemos a Sara Montes también en nuestras redes sociales. Tenemos a Enrique Jurado, a quien dentro de un momentito vamos a saludar. Enrique es director de Darte Coaching y Formación Artesanal, de la escuela donde nosotras nos hemos formado, seguimos creciendo, tantas y tantas personas acuden a formarse en temas de desarrollo personal y coaching. Y decíamos, Vicky, que en cada edición de Gente Brillante, que por cierto, esta es ya la número 12 programas sí, tenemos cómo hoy. pasan, ¿eh? Cómo pasa el tiempo de rápido. ¿Tú eres supersticiosa? No. Entonces el próximo será el 13, ¿no? Sí. Vale. Así, con un par. Sí, señora, con un par de números, el 1 y el 3, Sí. tal cual, así. Vicky, hoy tenemos un tema que la verdad es delicado. Nosotras porque intentamos abordarlo todo, digo nosotras porque ahora hablamos tú y yo, pero intentamos abordarlo todo desde la forma o desde el punto de vista más positivo y de crecimiento y de aprendizaje, pero realmente hoy tenemos un tema con el que sufre mucha gente, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Ya sabéis que, bueno, en cada programa intentamos elegir un tema, temas que, bueno, algunas veces son sugeridos por el interés que tienen los oyentes, y a nosotros lo que nos gusta es abordar cada tema desde distintas opciones, distintas técnicas, herramientas que nos puedan ayudar, bueno, a evolucionar un poquito, a saberlo manejar, y en este caso hemos elegido la ansiedad, algo que, bueno, a muchas personas les preocupa, no saben muy bien cómo gestionarlo, y contamos con unos invitados maravillosos, especialistas en este tema, y como decía antes, lo vamos a abordar desde distintas ópticas, distintos puntos de vista que pueden ser muy útiles. ¿Tú has sentido alguna vez ansiedad? Pues yo la verdad es que siempre digo que tengo la inmensa fortuna de estar como vacunada, porque tengo mucha sangre fría y yo tiendo más a quedarme tranquila que a estresarme mucho. Pero sí es cierto que a lo mejor a mí me cuesta soltar, ¿no? Luego a mí todos esos nervios me cuesta soltarlos y puede generar ahí como un estrés latente muy presente. Entonces, sí, no ansiedad como tal, como una crisis de ansiedad, pero me apetece mucho escuchar a ver qué nos cuentan nuestros invitados. Pues vamos a comenzar ya con ellos, porque como tú bien dices, tenemos invitados de muy alto nivel. Siempre lo hacemos, siempre escogemos a lo mejor de lo mejor, a los referentes en cada uno de los sectores para que nos hablen del tema que hemos elegido. Y hoy vamos a comenzar con nuestra primera invitada, ella es Gloria Vega. Gloria, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y vosotras? Bienvenida a Gente Brillante, donde solamente viene gente brillante, ¿eh? Gloria, os cuento, es facilitadora coach de Work certificada por la Asociación de Work de Byron Katie y miembro del Institute de Work de Estados Unidos. Gloria, ¿quién es Byron Katie? Byron Katie. Pues mira, Byron Katie es una mujer que hace algunos años sufrió una depresión. Durante 10 años ella iba sufriendo una depresión, cada día iba más, hasta que llegó un momento que su familia decidió ingresarla en un instituto para gente con problemas de alimentación. Entonces era lo único que pagaba su seguro médico en Estados Unidos. Pero ella no tenía problemas de alimentación. No, era lo único que cubría el seguro que ella tenía. Entonces solo pudieron ingresarla ahí después de 10 años de ver que no había manera de que ella saliera del sitio donde estaba. Y después de estar allí, de repente un día, con 43 años, se despierta en el suelo de su habitación y siendo consciente de que realmente está libre. Qué bueno. Ella no sabe lo que pasó, solo fue consciente de que algo había cambiado en ella y que de repente había dejado de sufrir. ¿Por qué había dejado de sufrir? Porque se dio cuenta de que cuando creía sus pensamientos sufría y cuando dejaba de creer en sus pensamientos no sufría. Con lo cual escogió no creer, ¿no? Claro. A partir de ese momento. Eso es. Ella llegó ahí a través de una indagación.
¿Y en qué consiste? Porque es cierto que The Work, que es el trabajo que realiza ella y que promulga, y que tantos muy poquitos habéis estudiado, muy poquitos estáis certificados para impartirlo, pero sí que somos muchos los que nos hemos interesado por él. ¿Qué es The Work? ¿En qué consiste? Mira, The Work es un proceso que te lleva desde el sufrimiento. Cada vez que tienes un pensamiento que te crea ansiedad, como ya hablábamos, y te lleva de ahí a la libertad de estar tranquilo, de tener paz. ¿Se puede conseguir la tranquilidad trabajando la ansiedad o cualquier otro estado emocional con The Work? Sí. Explícanos, ¿cuál es el método? ¿Cómo es el proceso desde que, imagínate, yo siento ansiedad, que es el tema central de hoy, voy a verte y tú me vas a ayudar con The Work? ¿Cómo se inicia ese proceso de trabajo y en qué consiste? Mira, se comenzaría con una facilitación y para empezar a facilitarte lo que hay que localizar es cuál es ese pensamiento que a ti te está llevando a esa situación de ansiedad. Es decir, ¿Quieres que pongamos un ejemplo? Venga. Venga, por ejemplo, imagina que yo siento ansiedad porque me han echado del trabajo. ¿Te han echado del trabajo? Ese sería tu pensamiento. Sí. ¿Qué haría yo? ¿Te Bueno, mi preguntaría? pensamiento sería, perdona que te interrumpa, Venga. mi pensamiento sería, ¿algo malo habré hecho? ¿O qué mala profesional soy para que me echen del trabajo? Más bien, lo otro sería la realidad objetiva. Eso es. ¿Ves? Vale. Empezaríamos preguntando cuál es la situación, por qué viene el cliente a nosotros y lo que hacemos es que vamos a esa situación. Si te han echado del trabajo, te preguntaría en qué situación estabas, en qué lugar estabas, dónde estabas, si estabas sola, si había más gente, qué pasó, qué te dijeron. Y una vez que estás ahí, te llevaría al momento para que dijeras qué disparó ese pensamiento. En el momento que se dispara ese pensamiento, ahí lo agarramos y empezamos a cuestionarlo. ¿Qué ha podido disparar ese pensamiento en mí? ¿Qué ha podido disparar ese pensamiento en ti? Si tú Pues estás ahí y alguien te está despidiendo... Ha podido disparar ese pensamiento, pues quizá que hace 10 años, a ver, situación hipotética, por favor, que nadie piense que estoy aquí desnudándome. No, hace 10 años me echaron de otro trabajo y creo que no aprendí lo suficiente como para que no me hayan echado de esta vez. Vale, y en este momento en el que tú estás pasando por una situación parecida, ¿qué gesto o qué palabra o qué hay que te hace llevar a eso otra vez? Es decir, ¿qué te lo dispara? ¿Él te ha mirado? ¿Él te ha hecho una palabra? ¿Él te ha dicho algo que te dijeron hace 10 años? En ese mismo momento, ¿qué es lo que te ha disparado a ti para que venga ese pensamiento? Pues mira, clarísimo, me ha dicho, no encajas en esta empresa. Encajas. Okay. Entonces, en ese momento mismo nos iríamos a esa situación que tú tienes a la persona enfrente y te está diciendo no encajas. Desde ahí arrancaríamos, porque ahí es donde tú tendrías la emoción, ¿vale? Preguntaría qué emoción estás sintiendo, si sientes ira, si sientes pena, si sientes qué emoción te está llevando a tener esa ansiedad, qué es lo que te trae. Localizamos esa emoción. Me trae abandono. Me siento abandonada. Me siento abandonada. Que no formo parte. ¿Por qué? Es que fíjate que en otros programas hemos estado hablando sobre el tema de la pertenencia y cómo es la semilla de la mayoría de nuestras crisis. Sí, claro. Porque en muchos programas que hemos hablado del perdón, de la compasión, ahora de la ansiedad, y siempre acabamos volviendo a lo mismo. Al sentido de pertenencia o a la carencia de ello. Pertenencia, Claro. Y entonces, pues bien, un trabajo que me echan, una pareja que, bueno, pues hay una separación o lo que sea, y es replanteo de vida, momento para desarrollarte o no, para hacer lo que buenamente Sí, lo que puedas cada hacer. uno como puedes considera. gestionarlo. Claro, y al Claro. escuchar esto es que me vuelve este pensamiento de Claro. qué importante es esto. Claro. Claro, piensa que además Byron Katie lo que nos dice es que siempre que hay un dolorcito de algo, ahí hay un trabajo que hacer, por eso The Work, el trabajo. Entonces, hay un trabajo que hacer, ¿por qué? Porque cada vez que creemos en ese pensamiento, en tu caso, en tu situación hipotética, y yo no sé si tú te han abandonado o no te han abandonado, si vales o no vales, pero tú en tu pensamiento sí lo crees. La realidad puede ser otra, la realidad puede ser que no hay dinero económico para mantener X empleados, la realidad puede ser que llegó una amiga de alguien y tenían que y ya colocarla. está, no tiene nada que ver. Pero cuando nosotros montamos esa historia a través del pensamiento que creemos y además nos lo creemos como algo verdadero,
Entonces no lo cuestionamos, lo damos por hecho. Una vez que no lo cuestionamos ya nos lo creemos y eso se va quedando, se va quedando. ¿Por qué The Word, digamos, es una herramienta diferente? Porque lo que te dicen no es que cambies el pensamiento, sino que lo cuestiones y a ver dónde te lleva. Claro. Porque cuestionamos a través de 4 preguntas, 4 sencillas preguntas, pero que, como dice Katie, pueden ayudarte a cambiar tu vida. Si tú cuestionas eso, te va a hacer ver dónde estás, cuál es la realidad. ¿Qué preguntas son esas? Mira, la primera pregunta, cuando tú me dices tu pensamiento, ¿vale? Yo te preguntaría, ¿es verdad? Ah, claro, es verdad. Siempre vamos a decir que sí, ¿o te has encontrado alguna vez que no? Bueno, alguna vez trabajando en algún taller o en algún retiro, piensa que somos mucha gente y trabajamos con muchos asuntos y hay gente que de a primeras ya dice, no, ya se echa para atrás. Cuando juzga sobre todo al marido, al hijo, no. Pero lo mejor del mundo, yo no sé, casi todos los que estamos aquí, pues ejercemos también como terapeutas con distintas herramientas. Yo os tengo que confesar que disfruto enormemente cuando estoy hablando con alguien y dices cualquier pregunta, lo que sea, y te dicen no. Y pienso, Un bien. mundo entero por descubrir. Claro, Bien. te deja... Efectivamente. Porque Es cuando verdad, es es verdad. sí, tienes razón, Claro. dice, por aquí no voy bien. Claro, sí, cuando sí, es no, es ¡guau! Claro, he dado con la Pues clave, ¿no? piensa- Voy a ir por aquí. Piensa, Vicky, que en The Word vamos al contrario. Entonces, cuando alguien te dice sí, dices, bien, seguimos indagando. Ella me dice sí, yo le digo, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? Hombre, con absoluta certeza, ¿no? ¿Sí o no? No. 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 Ahí ya cambiamos, ahí ya empezamos a cuestionar. Claro. ¿Qué hacemos? La siguiente pregunta es ¿quién eres? ¿Qué sucede cuando tienes ese pensamiento? Y llevamos al cliente a que vaya a esa situación con ese jefe delante, con ese pensamiento en la cabeza, a que piense cómo está su cuerpo. Pues quizá contraído, tenso, con dolor en la nuca incluso, no puede sonreír ese cuerpo, más o menos así. Claro, ¿qué imágenes futuras o pasadas ves? Tú me hablabas de la pasada. Claro, de la pasada, cuando sucedió de nuevo, quiero decir otra vez, y futuras, pues quizá de pobreza o de carencia o de me va a faltar algo, o no me van a volver a contratar en ningún sitio, podrían ser, ¿no? Esos... ¿Y cómo te tratas a ti misma con ese pensamiento en la cabeza? No valgo. No valgo, no soy suficiente. Sí. ¿Cómo me trato a mí misma cuando yo tengo ese pensamiento? Ujú. Esa sería otra de las preguntas. Claro. Y la cuarta pregunta es ¿quién serías tú en ese mismo momento con ese jefe delante que te está diciendo ese si no tuvieras el pensamiento en la cabeza? Si no tuviera el pensamiento... Claro, y no te digo que renuncies a él, el pensamiento está, pero imagines quién serías en ese mismo momento, en esa situación, si tú no tienes ese pensamiento en la cabeza. Ah, también lo veo claro. Pues sería una mujer de 5 años, de 18 años, unos ahí meses. está, con muchas posibilidades, con mucha experiencia, con muchas posibilidades de salir al mundo, de aceptar nuevas oportunidades, de conocer nuevas personas, nuevos entornos profesionales. Quizá me centraría en la oportunidad. Claro, fíjate lo que estás viendo sin el pensamiento en la cabeza. Y con el pensamiento en la cabeza lo que veías, lo que yo he recibido de ti, es que veías pobreza. Sí, carencia. Carencia, abandono, te venían imágenes pasadas donde tú ya habías vivido algo así, es decir, la limitación que nos deja ese pensamiento, como cuando hablamos de creencias, nos deja estancado, no nos deja avanzar. Sin el pensamiento empiezas a ver la realidad, porque la realidad es como tú, lo primero que has dicho para mí es genial, yo lo recibo como maravilloso, soy una mujer, ya está. Eso es, sí, Que eso es está una de realidad pie, objetiva. sentada, como Claro. estés. Esa es una realidad objetiva, eso es lo que eres en ese momento. Todo lo demás son historias que nos vamos creyendo y que nos vamos agarrando. Y lo que está claro es que cuando tú te agarras a esa historia de carencia y de pobreza, yo siempre le digo, dame unas palomitas. Porque me voy a montar una película Sí, sí, es verdad, en la que me das las palomitas Eso y nunca el nos ha Kleenex. pasado. Nunca. Me la cuenta un amigo que a veces pasa. Efectivamente. Dicen que Es pasa verdad. por ahí. Dicen, Entonces, sí. claro, cuando no nos agarramos a nuestras historias, podemos ver. Y cuando vemos, somos más conscientes porque aceptamos. Katie, en el libro Amar lo que es, ella dice, me han echado del trabajo. Y dice, vale. ¿Qué diferencia hay si yo te pregunto ahora qué ha pasado y tú me dices, he perdido el trabajo, voy a ver qué hago? Ujú. Es decir, agarrarme en el
que es la pena, la lástima, Claro. que nos gusta a todos. Sí. Nosotras no, pero al resto le gusta También nos lo mucho. han contado, que Claro, a veces nos lo han pasa. contado por allí que nos gusta agarrarnos Ese a esa, regustito eso, de ponerte en el sofá, hoy en el barro, la de manta, Chicas, sí. ¿pero qué es lo que nos aporta ese regustito? Quiero decir, ¿por qué nos aferramos a veces al bol de palomitas y la caja de Kleenex? ¿Por qué sucede esto? Porque sabemos que no nos gusta esa sensación. ¿Qué nos aporta de positivo? Pues a veces pasa algo que tiene mucho peligro y es que tus personas queridas se vuelcan para darte mimos, cariño, amor, te sientes acompañado, te sientes otra vez que perteneces. Volvemos a lo mismo. Sí, Claro. y eso es un bálsamo. Mm. Entonces, bueno, eso tiene su lado peligroso en el sentido de que te puedes agarrar a eso. Te puedes enganchar. Sí, Claro. Puedes te llevarlo puedes en el enganchar. tiempo. Sí. Piensa que en The Word también, cuando tú estás en la tercera pregunta de quién eres con ese pensamiento, cómo te sientes, Ujú. ahí tú estás teniendo razón. Claro. Ujú, claro. Entonces, igual, una de las cosas que Katie siempre dice y nos transmite en las escuelas es, ¿qué quieres? ¿Tener razón o estar tranquila? Uf, yo prefiero lo segundo. Pues Sí. fíjate que la mayoría de las veces actuamos y nos movemos por yo quiero tener Por lo razón. primero. Y entonces voy y miro a Celia y le cuento lo desgraciada que he sido, lo malo que me lo han hecho, en tu caso, este jefe, mira lo que me ha hecho, mira. Y entonces le tengo que contar toda la historia sin parar para que Celia me diga, es verdad, tienes razón. Pero que a veces no lo piensan, pero te lo dicen por pasarte la mano por el lomo, para que te quedes tranquila. Claro, porque tú lo que quieres es tener razón. Escuchar eso. Claro, ¿dónde te La vas a culpa es tener del la cerebro, tranquilidad? ¿eh? Ya os lo Efectivamente. digo, nosotros Maldito no. cerebro. Maldito cerebro. Maldito cerebro. Siempre, yo creo, y esto igual recojo palabras de Katie cuando ella nos habla, es como, lo peor que puede pasar es un pensamiento. Qué bueno. Lo peor que puede pasar Qué es un bueno. pensamiento. Fíjate verdad. que te voy a poner un ejemplo extremo, que te estén apuntando con una pistola. Sí, sí, es ¿Vale? extremo. Lo peor que puede pasar en ese momento es un pensamiento. Que Claro. tú pienses que va a pasar. Claro. Porque si no se dispara, Pues, no se dispara. Eso es. Y si se dispara, lo lógico Pues- es que mueras. Y además ipso facto. Eso es, se acabó. Mm. Pero hasta que llega o no llega ese momento, tu cuerpo físicamente puede pasar hasta por un infarto. Es verdad. Es fruto Pero del tu- pensamiento. efectivamente, y de la pero emoción tu provocada. mente- Claro. O sea, tu mente puede volar a cualquier lugar del mundo y puedes estar sufriendo lo indecible. Uf, qué buen ejemplo este. Yo, A ver, mira, si alguna vez me apuntan una pistola, le voy a decir, tráigame usted unas palomitas. Que me voy a montar una ¿Qué le historia. voy a contar? Que la historia que me voy a montar ahora mismo. Efectivamente. Fijaros, esto llevado a un ejemplo muy, muy extremo, ¿no? Pero, No, pero es al muy día a día, gráfico. Claro Sí, que sí, claro, claro que sí. al día a día de mi marido o mi mujer no me quiere. Mi hijo me habla mal. Y a partir de ahí ya empezamos a Historia. montarnos la historia. Entonces, ¿qué hacemos con The Word también? Que para mí es importante. Lo que hacemos es que la mente para en el papel. Cuando tenemos algo así, porque en The Word juzgamos a las personas, a través de las hojas de juicio, que es como se trabaja, podemos sacar muchas cosas. Entonces, cuando juzgamos y luego eso nos lo devuelve a nosotros y nos vemos, Uf. vemos lo que queremos, lo que necesitamos y lo que deberíamos hacer. Entonces, para llegar a eso, cuando tú tienes ese pensamiento que te está creando esa ansiedad o ese estrés, podemos callarlo y al final terminas vomitándolo sobre alguien o sobre algo. Todos Claro. hemos pasado. ¿Qué te dice The Word? The Word te dice la mente para en el papel. Juzga, páralo. Claro, claro, y así es de Y ahí muchísima empezamos más a ayuda hacerlo, el eso es. trabajo. Gloria, es un gustazo escucharte y además, bueno, es un gustazo escucharte aquí, pero hace muy poquito tuvimos ocasión de verte en un foro en Darte Coaching y Formación, en la calle Alba Sanz número 38, allí estuviste, y la verdad es que el ambiente que se creó fue muy bonito, fue casi mágico, ¿no? Personas que no se habían acercado nunca al trabajo de Byron Katie. Estaban ojipláticas, yo que ya lo conozco a través de ti, porque te conozco desde hace más tiempo, me permití el lujo, ¿no? y el placer de observar a la gente y estaban encantados, estaban entregados. ¿Dónde y cómo podemos seguir profundizando en el trabajo tanto de Byron Katie como en el que tú realizas? ¿Dónde te pueden encontrar y cómo? Pues mira, nosotros, o sea, a través de retiros, a través de talleres, también que Retiros. hacemos retiros. Retiros es, como dice la palabra, cuando nos retiramos
para trabajar pues muchas veces esa ansiedad, ese estrés durante 3 días. Nos retiramos a un lugar que está para nosotros solo, donde trabajamos The Work, aprendemos las bases, yo enseño, transmito lo que he aprendido para que el resto de la gente vaya impregnando y vaya decidiendo si quiere saber más. Es una manera de comenzar. Lo trabajamos en silencio, eso para mí es una de las cosas más bonitas del retiro, porque fuera de la sala donde hacemos The Work mantenemos un silencio. Y no es nada más que para otro motivo de escuchar nuestros propios pensamientos. Claro. Y sentir y aprender y cuestionar. Darnos un lugar. Efectivamente. Próximamente tienes un retiro, además. Tengo un retiro próximamente, que está ya ahí casi... ¿Cuándo es? ¿Cómo es? Pues mira, lo hacemos del 20 al 22 de abril. Lo vamos a hacer aquí en Madrid, en un monasterio, en una hospedería que tienen las monjas, donde nos alojamos. Y bueno, empezamos el viernes trabajando con The Work, cenamos, dormimos allí. Seguimos el sábado con actividades, con prácticas, hacemos alguna cosita también fuera del monasterio para centrarnos, buscar nuestro equilibrio y el domingo después de comer terminamos. Son como 2 días y medio intensos de The Work, de convivencia, todo el grupo que nos vamos juntando y es comer, dormir, compartir, hablar y sentir The Work. Es lo primero que yo hice. El primer acercamiento a The Work. Efectivamente. Y te enganchó. Me enganchó. La primera vez yo conocí The Work en Darte, cuando estaba estudiando el máster con ellos, y aquello a mí me llamó de alguna manera, y lo que quería hacer era buscar en España cómo podía aprender más de The Work. Y ahí empezó la andadura hace casi 3 años. Sí. Entonces, esa experiencia a mí me abrió los ojos. Qué bueno. Pues dinos dónde te pueden localizar. Pues escribiéndome a mi mail, por lo menos. ¿Cuál es? Mira, es gloriab@thework@gmail.com. Gloria B de... Gloria Vega. V, claro, es que si no puede ser Gloria B de Gloria, burro. Gloria V de Vega. V de Vega, con The Work, todo junto, @gmail.com. Estupendo. Ahí estamos. Gloria Vega, pues ahí estaremos también contigo. Muchísimas gracias por venir hoy a Gente Brillante y seguimos Muchas trabajando la gracias a ansiedad. vosotros. Venga, vamos a seguir aprendiendo más. Muchas gracias. Vicky. Me ha gustado mucho lo que nos ha contado Gloria acerca de The Work de Byron Katie. Las personas que no lo conozcan, que indaguen un poquito por internet, es muy interesante el trabajo que hace. Tenemos la grandísima fortuna de contar con Gloria, porque en España no hay muchas personas especializadas, acreditadas oficialmente para impartir estas formaciones, y de verdad que es una maravilla, y quien pueda que busque información o contacte con Gloria, o también pueden hacerlo a través del número de WhatsApp que tenemos en el programa. Si alguien quiere contactar con Gloria, hacerle llegar alguna cuestión, alguna pregunta, puede hacerlo al 659-375841. Muy bien. Como te decía, me ha gustado muchísimo esto de no pensar. De no pensar. Vaciar la mente. Qué importante y qué difícil. Pero tú lo consigues, yo no lo he conseguido nunca. No, yo tampoco. A mí me cuesta muchísimo. Yo tiendo a ser muy mental, a buscar explicación a todo, a analizarlo todo. Yo también. Sí, me cuesta mucho y yo pues trabajo, hago yoga, meditación, lo que puedo. Y sí, es como un entrenamiento, que no puedes dejarlo. Claro, la mente también hay que entrenarla. Fíjate, me gusta mucho esto que dices porque, a ver, todos atravesamos situaciones delicadas y todos necesitamos ayuda para gestionarlas, ¿no? E incluso Quique lo dice muchas veces, Quique Jurado, que un coach necesita de un coach para que le siga ayudando, ¿no? Y yo algunas situaciones así más incómodas de mi vida las he trabajado con, mejor dicho, he tenido la suerte de poder acudir a su consulta de Gloria y me ha venido francamente bien. Sí. Es que de repente en 2 minutos te sitúa en un sitio que dices, aquí se sufre menos, yo quiero estar aquí. Sí. Claro. Es que uno solo es muy difícil porque el cerebro, como os decía antes, esto es culpa del cerebro todo. Martito roedores. Claro, entre que quiere tener razón y ya te va a colocar las cosas para que pase lo que él quiere. Claro. Y que no quiere profundizar en lugares que le resultan un poquito incómodos, peligrosos incluso para tu supervivencia, y te la juega. Entonces sí necesitas de otra persona que te ayude a indagar en esos lugares. A mí hay una cuestión que lo estaba pensando ahora escuchándoos hablar, y es que a veces se ponen de moda términos como la ansiedad, la depresión, el desarrollo personal.
Pero ¿qué es la ansiedad exactamente? Hay fases hasta que uno llega a padecer ansiedad. Es lo mismo que el nerviosismo. Claro, pues podemos confundir. Es igual que el estrés, porque a veces uno mismo dice, tengo ansiedad. No, a lo mejor es simplemente un estado de nervios. Al final es como si fuera una escalera, ¿no? Tú vas avanzando y, lógicamente, un estado de nerviosismo no gestionado y sostenido en el tiempo te puede llevar a padecer un estrés que te puede llevar a padecer momentos de ansiedad, que finalmente pueden acabar derivando en muchas otras patologías. Hombre, ¿no? Claro, que sí, incluso físicas. Sí. Entonces es muy interesante a través de nuestros invitados también poder un poquito aclarar qué es cada cosa, qué es ansiedad exactamente, o cómo el cerebro lo gestiona, cómo nuestra biología lo gestiona, el sistema nervioso. Y bueno, ya aprovechando que introducimos nuestro amigo el cerebro, pues tenemos aquí a Celia de Austria, que tú le puedes que la dar vamos a paso. presentar. Sí, claro que sí. Celia de Austria es coach y bióloga especializada en el sistema nervioso. Es un mundo apasionante, muy desconocido, pero que también cuando empezamos a escuchar a profesionales como Celia, empezamos a entender cosas. Las piezas del puzzle empiezan a encajar. Sí. Y entonces esto nos genera mayor tranquilidad. Celia, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Me da un placer inmenso saludarte. A ver, Celia forma parte de Darte Coaching. Sí. Celia es profesora del máster de Coaching e Inteligencia Emocional. Y yo recuerdo que cuando fui como alumna, ella fue mi profesora, yo dije, ostras, cómo me gusta. Nunca había tenido un contacto con neurociencia. Y dije, me gusta este tema muchísimo. Me parece que lejos de añadir misticismo al asunto, porque es verdad que en el desarrollo personal también encontramos corrientes más místicas, ¿no? Y que están muy bien. Pero esto es como muy pragmático, muy de la tierra, muy de esto está comprobado, esto es así, ¿no? Háblanos de, para ti, ¿qué es la ansiedad como experta? Bueno, ante todo, de experta en ansiedad, poco. Más como usuaria, porque también he tenido mis momentos de ansiedad. Qué bueno. Pero, o sea, sí lo que te podría es compartir un poquito a qué nos referimos cuando estamos ahora mismo hablando de ansiedad. ¿No? Como decía Vicky, claro, ¿qué es la ansiedad exactamente? Claro, porque quizás la ansiedad desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, se refiere muchísimo más a lo que son los trastornos de ansiedad. Eso es. Y los trastornos de ansiedad acogen distintos tipos de respuesta, ¿no? Hay una respuesta de ansiedad adaptativa, hay una respuesta de ansiedad saludable y hay una respuesta de ansiedad que no es para nada patológica. ¿Ansiedad saludable? Completamente necesaria para la supervivencia, ¿vale? Y muchas veces nos referimos a ello como miedo. Es una emoción, es una emoción muy similar, es el miedo en sí. Y es completamente necesario para llegar a donde hemos llegado ahora de ser esta especie tan evolucionada y que poblamos la Tierra como lo poblamos. Cuando esa respuesta, que es adaptativa, que es necesaria, que es saludable, sufre alteraciones, bien por una respuesta desproporcionada o bien porque responde cuando no debe o simplemente cuando no se sabe por qué responde, entonces aparecen esos trastornos de ansiedad. Que no se sabe por qué responde. ¿Me puedes poner un ejemplo de esto? ¿Cuándo podemos sentir ansiedad y resulta que en ese momento no correspondería? Pues de estos tres grandes ejemplos o grandes grupos que te he comentado, podría aparecer una vez en el que sintamos la expresión física de la ansiedad, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, tensión muscular, se nos cierra el estómago, sí. Todas estas cosas pero no sabemos por qué. De repente estamos muy tranquilos, parece que estamos muy tranquilos y se nos despierta, se nos desencadena esa respuesta de ansiedad. En realidad sí que hay una causa, pero está ocurriendo en un plano inconsciente. Pues yo creo que esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Sí, es que de hecho a veces esto lo comentamos en la escuela porque pues conocemos distintos casos de crisis de ansiedad, estas de que parece que está sufriendo un infarto y se va la persona al hospital o hay que llamar a una ambulancia, ¿no? Este tipo de cosas. Y aparentemente esa persona estaba sentada tranquilamente con su ordenador y no había una amenaza real en ese momento, ¿no? Entonces muchas veces pues comentamos, fíjate cómo incluso a veces cuando paras y te relajas, ¡pah!, se dispara algo que no sabes ni qué ha sido, ¿no? Y lo que dice ella es una respuesta en un momento donde no hay una causa objetiva
o al menos en el plano consciente. Claro. Claro. Y entonces, ¿dónde puede estar situada la causa o cuál puede ser? Pues quizás, más que entender las causas, porque eso sería como muy personalizado, Claro, y cada necesitaría uno. un diagnóstico más personalizado, etcétera, quizá nos pueda ayudar un poco a conocer cómo es la respuesta adaptativa. Es decir, cómo realmente se produce la respuesta de la ansiedad adaptativa o saludable, para que podamos entender qué es lo que falla cuando no se produce así, ¿no? O sea, si nosotros nos encontramos, y esto nos puede pasar a cualquiera en un momento normal, nos encontramos ante una situación con determinado peligro, real o potencial, nuestro cerebro, que sí es culpable de muchas cosas buenas y muchas cosas malas, básicamente de todo, lo que va a hacer es coger esa información, procesarla, analizarla, y aquí coge protagonismo una parte interesante del cerebro que es la amígdala, ¿no? que de alguna manera hemos oído hablar, que es como el cuartel general del miedo. El cuartel general. ¿Es donde se almacena el Es el cuartel general del miedo. ¿Y no nos la pueden quitar? No, porque además también sería la responsable que pudiera sobrevivir. En una parte positiva. Porque tiene una parte muy positiva. Estamos Vale. hablando todo el rato de la respuesta adaptativa, de Bien. la respuesta necesaria a que si tú estás cruzando la calle, como no se debe y te pasa un coche cerca, te retires. Claro. O que si en determinadas situaciones te tienes que poner en una respuesta de huida o de lucha, la hagas. Es necesario la amígdala, la necesitamos. Además, también es responsable de la memoria emocional y hay muchas las emociones es necesario recordar, ¿no? Claro. Entonces, ese cuartel general del miedo, esa amígdala, lo que va a hacer es mandar como una orden a la parte más automática nuestra, el sistema nervioso autónomo. Y esa respuesta, que es la respuesta de huida o de lucha, es la que todos conocemos como la reacción del típica del miedo, ¿no? La que comentaba antes. Las palpitaciones, la sudoración, etcétera, etcétera. Estar etcétera. paralizados, quizá, ¿no? O enfrentarse a la tensión muscular, Claro. es decir, todo lo que es... Y es una respuesta completamente involuntaria, automática y rapidísima. ¿Por qué? Porque es fundamental para la vida. Claro. Es Tiene una que ser cuestión de vida inmediata. o muerte. Claro. De hecho, hay una expresión muy característica en torno a esto, que nos reímos muchas veces de ello, que es el secuestro de la amígdala. Exacto. Es exacto. tan poderoso esto que está secuestrado. O sea, Claro. Por la tú ya no eres tú, es tu amígdala. Claro. Además, Jolines, sí, ¿verdad? la amígdala también está en contacto con la parte más reflexiva de nuestro cerebro, que es la corteza frontal. Entonces, desde ahí sí se puede trabajar todo eso de todas las creencias, todos los pensamientos, todo lo que es el tratamiento de los síntomas más psicológicos o psiquiátricos de la ansiedad. Pero claro, a efectos de supervivencia, el que manda y ordena es el sistema nervioso autónomo. Por eso la respuesta es mucho más rápida, mucho más poderosa y se vive como un secuestro. Porque tú estás en una situación de ansiedad y estás pensando, no te pongas nervioso, pero tú ya se te ha activado tu respuesta probablemente hasta 3 veces, ¿no? Y es porque es completamente necesario que sea así de rápido. Uf, me vienen a la cabeza un montón de preguntas. Por ejemplo, entonces... El rescate, ¿cuánto pide de rescate? Oye, eso es interesante. ¿eh? Eso podemos trabajar. Podemos negociarlo. El rescate tiene solución. Y así combatimos la carencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar un brote de ansiedad entendido como lo que acabas de describir? Es decir, como esa respuesta inmediata que a veces no sabemos a qué responde, pero que desencadena en nosotros determinados impulsos que no podemos frenar. ¿De alguna manera podemos actuar sobre eso? Podemos actuar. O sea, lo que siempre vamos a recomendar es que haya un tratamiento con un profesional para que haya un diagnóstico y haya, en muchos casos, es necesario incluso tratamiento farmacológico, etcétera. Pero sí que es verdad que para los casos en los que estemos en el momento del ataque del ataque de ansiedad o de la respuesta, podemos hacer cositas para engañar a nuestro cerebro. Yo a veces pongo la metáfora de imaginaros un motorcillo que está conectado a unas hélices, como si fuera un molinito, ¿vale? El motor no funciona, tú no puedes de alguna manera actuar sobre el motor para pararlo. Tampoco lo quieres romper. Claro. Entonces, ¿qué haces? Paras con las manos, paras las hélices. O sea, paras las hélices. Entonces, nosotros podemos actuar sobre esa tensión muscular, sobre esa frecuencia respiratoria acelerada, sobre ese digestivo que está inactivo, podemos actuar de esa manera, parando esas hélices, es decir, para que llegue al cerebro una señal contradictoria. Claro. El cerebro no va a poder estar en una situación, una respuesta de alarma y una respuesta de calma a la vez. Es encendido, es on-off.
Entonces nosotros tenemos encendido la respuesta de huida o de alarma, vamos a encender la de calma para que el cerebro después de unos pocos minutos pueda apagar la de alarma. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Así a efectos... Algo que seguro que nos puede decir nuestra experta en mindfulness es la respiración. Es decir, si uno de los síntomas de la respuesta de alarma es aumentar la frecuencia respiratoria y vienen los mareos, viene la falta de oxígeno, etc., respirar de una manera consciente, tranquila, profunda y calmada va a llevar información contradictoria hacia el cerebro y al cabo de unos minutitos el cerebro, ¿qué hace? Desactiva la alarma porque está en estado de calma. Entonces, esa es una de las partes. Otra, por ejemplo, si el sistema digestivo lo tenemos inactivo, una respuesta de alarma... ¿Y eso sería qué? Si bebemos, nuestro estómago, nuestros intestinos, todo eso se cierra, porque si estamos en una situación de alarma, comer no hay tiempo. Entonces, es eso que sientes que se te cierra el estómago, etc. Vale. Beber un poquito de agua, sorbitos, porque estamos activando el estómago, vamos a estar activando esa zona, y entonces al activar esa zona, ¿qué volvemos a hacer? Mandar señal contradictoria al cerebro para que entre en un estado de... Ojo, esto lo pasa muchas veces con la comida. Mucha gente, la ansiedad, la oculta, la calla, la calma, comiendo. Recurrimos a eso. Recurrimos a eso. Eso vamos a cambiarlo por el agua, porque si no vamos a tener trastornos alimenticios que no deseamos, ¿no? Claro. Va a ser adquirir otro patrón nuevo que no nos da saludable. Nada. Pues vamos a sustituir. Vamos a sustituir el dulce de turno, vamos a sustituirlo por un poquito de agua y sobre todo a sorbitos pequeñitos, porque esa zona está inactiva y podemos vomitarlo incluso. También, por ejemplo, la tensión muscular que vamos a tener, y esto ya me voy un poco a los hábitos, unos masajitos de vez en cuando. Y esto, el que pueda, pues que vaya al masajista y que le haga un buen masaje, pero el que no, siempre hay un aparatito de turno, un no sé qué. ¿Por qué? Porque volvemos, si la respuesta de alarma es tensión muscular y nosotros con un masajito lo que hacemos es relajar los músculos, volvemos otra vez a darle al cerebro una señal diferente y contradictoria. Esto, el tema es irle engañando al cerebro para mandar señales contradictorias y callar esa respuesta de alarma. Pero fíjate, Celia, tantas personas sufren por los temas de la ansiedad, por esos estímulos que se producen en el cuerpo, esas respuestas. Y estos tips que tú estás dando, que son muy efectivos, son sencillos, asequibles y los puedes hacer donde y cuando quieras. Entonces, ¿cómo podemos imbuir a la gente para que en un momento en el que se encuentran de esa manera, que parece que no pueden actuar de ninguna de las formas, puedan parar y digan, voy a hacer esto, voy a recordar los tips que dio Celia y los voy a poner en práctica? ¿Cuál podría ser ese punto de inflexión en el que pasen de no puedo actuar a voy a actuar? Pues eso es paciencia, quiero decir. Lo primero como todo, efectivamente, lo primero como todo es ser consciente de que tienes esa situación e incluso hasta pedir ayuda, porque en una situación así, en la que hablábamos de secuestro, puede ser que tú no tengas la capacidad de reaccionar y necesites que la persona que esté al lado te induzca esa respiración calmada, te ayude con el vasito de agua, te ayude hasta que tú, incluso dentro de tus nervios, seas capaz al menos de dirigirte ese vasito de agua, de hacer esos pequeños. Es decir, al final es el ser consciente de la situación y el ir adquiriendo ese hábito. Yo mando un rayito de esperanza. Venga. Porque igual, o sea, nuestro cerebro es tremendamente plástico. O sea, es tremendamente capaz de estar cambiando continuamente. Y que de igual manera que se ha aprendido las rutas neuronales, se ha adquirido esos patrones que han desencadenado la ansiedad, es decir, todo aquello de identificar algo que no es peligroso, etc. En el momento en el que eso se ha aprendido, también se puede aprender a desarrollar unos hábitos y unos patrones de conducta diferentes. ¿Y qué ocurre con las personas que dicen, yo ya soy mayor para cambiar? Pues que tendrían que ir al retiro de Gloria. Punto 1. Punto número, cuestionarse eso, porque yo desde los que estamos en el lado de la ciencia, podríamos darle grandes artículos y investigaciones muy tediosas para decirle que eso no es verdad. Es decir, nuestro cerebro está continuamente cambiando, está continuamente renovando su cableado, eso es lo que se llama neuroplasticidad. Nosotros cambiamos nuestro cerebro, queramos o no queramos que se produzca ese cambio, y eso es aprender.
y estamos continuamente haciéndolo. Lo que pasa es que si lo hacemos conscientes, somos responsables de ese cambio, y si no lo hacemos conscientes, pues al final es el cambio el que nos dirige a nosotros, o el cerebro en sus sentidos más simples, que es sobrevivir o no sobrevivir, ¿no? Yo siempre digo una cosa, y es que el cerebro no está diseñado para ser feliz, lo siento, porque está diseñado para sobrevivir. Entonces, un mundo de peligros. Claro, con lo cual la felicidad es algo que tenemos que enseñarle a nuestro cerebro de una manera mucho más consciente, ¿no? Para que aprenda a hacer esa... ¿Y cómo podríamos aprender más sobre esto? Quiero decir, evidentemente en la escuela, en Darte Coaching, tenemos la oportunidad de disfrutar de tus clases, pero si alguien quiere abundar en estos temas, si alguien quiere saber más sobre el funcionamiento del cerebro y cómo aprovechar esa plasticidad que tiene, puede incluso escribirnos un mensajito al WhatsApp, mandarnos un mensaje, que puede ser enviarnos lo que quiera, al 659 37 58 41, 659 37 58 41, y ahí, bueno, pues pueden dejarte alguna pregunta, por supuesto, que tú la respondes. Y yo vengo aquí encantadísima. Y tú vienes aquí, exactamente. Y os cuento de malísimo que es el cerebro. Y la parte buena es que podemos actuar todavía. Sí. Claro que de hecho, sí. estamos continuamente actuando. Celia de Austria, coach, bióloga especializada en el sistema nervioso. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. A vosotros. Gracias. Es un placer estar rodeada de gente tan brillante. Buen día, sí señora. Es un lujazo para nosotros cada día disfrutar de vosotros, eso es cierto. Y aprendemos un montón. Aunque parezca que no, pero se nos van quedando conocimientos y dices, bueno, ya me lo llevo puesto a casa. Yo acabo de descubrir una cosa que para mí era un misterio. ¿Qué cosa? Os vais a reír. A ver. Yo cuando veía estas películas de dramones y de repente, ¡ay, que se ha caído un avión! 300.000 allí estrellados. Sí. Y la madre de todos allí sufriendo, y le decían, señora, quiero un vasito de agua. Y yo decía, pero pues como no lleve el agua, un combinado por lo menos de un tequila, oye, pues acabo de entender por qué. Bueno, claro que sí, es verdad. Así Claro, que, claro, oye, claro. parece que no, pero ayuda. Claro, hombre, por supuesto que ayuda. Pero fíjate, es que me ha encantado ya, fuera de la broma, me ha encantado que son las herramientas que nos ha dado Celia hoy para combatir estos brotes. Son muy facilitas y las podemos poner en práctica en cuanto empezamos a sentir esos síntomas. Es que aquí hay un tema fundamental, que es la conciencia de lo que te está pasando, Claro. la voluntad de querer cambiar eso, que a veces queremos, a veces no sabemos qué hacer. Sí, y muy importante también la prevención. Si tú estás atravesando una época más difícil en tu vida, estás atravesando situaciones complicadas, que empiezas a darte cuenta de que no las estás sabiendo gestionar, eso tiene muchas probabilidades de ir derivando en otras cosas que te pueda resultar más difícil gestionar aún. Entonces, tener conciencia de qué me está pasando, cómo es mi vida en este momento, hasta dónde yo puedo llegar, no pasa nada por pedir ayuda, pedir consejo, y trabajar la prevención. Bueno, pues si veo que estoy más nervioso, voy a buscar espacios para retirarme, para tranquilizarme, para darme un masaje, bueno, y hacer ejercicio físico, ¿no? Todo eso, alimentarme bien, todo eso es muy importante para prevenir que, bueno, una situación que en principio pueda ser complicada en tu vida acabe complicándose aún más. Y fíjate, ahora que dices esto me viene a la cabeza, ayer en concreto estuve realizando un trabajo con un alto directivo y es una persona que tiene muchísima responsabilidad, que me decía, vamos a ver, pero yo cómo me puedo relajar si todos los días tengo personas que se me han cortado dedos en la fábrica, gente que me dice que se va, gente que me dice que claro, se lo voy a recomendar hoy. Claro, él me decía, si es que cada vez que yo miro el teléfono, tengo 300 WhatsApps de quejas, problemas, ¿cómo voy a desconectar? Y dije, ¿qué utilizas tú para desconectar? ¿Hay algún momento en el día en el que desconectes? Y dice, bueno, sí. He decidido hace un tiempo comprarme sábanas guapas, me dijo. Sábanas guapas. Dice, y entonces bueno. La cama está perfectamente estiradita y ese es mi momento. Dice, tardo 10 minutos en dormirme, claro, pero ese momento lo relaciono con la desconexión. Digo, ya está, pues ahí ya has tomado conciencia de que llevabas un día muy complicado y de que en algún momento tienes que desconectar porque si no, no vas a descansar, no repones y el día siguiente vuelta a empezar, ¿no? Pues ese es tu momento. Fenomenal. Si a ti eso te sirve, adelante con ello. Son pequeñas cosas, ¿no? Respuestas que nos damos a nosotros mismos para poder seguir haciéndonos preguntas. Muy buena, Qué buena reflexión.
Hablando de reflexión, tenemos a una persona habitual ya en el programa, Sí. habitual en la escuela también, con quien reflexionamos o al menos paramos para estar con nosotros mismos. ¿A quién tenemos, Vicky? Sí, hoy tenemos a nuestra queridísima Paz Ortiz, experta en mindfulness. Y claro, mindfulness no podía faltar hablando sobre la ansiedad, porque es una buenísima herramienta para aprender a gestionar o prevenir o, bueno, tratar un poquito este tipo de trastornos o antes de que llegue a trastorno. Esa prevención de la que tú Sí. hablas, es cierto. Paz, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos, un gusto estar aquí de nuevo. Un gusto escucharte con esa voz maravillosa que tienes, que ya solo escucharte tranquiliza, hija mía. Así que fenomenal. Cuéntanos cómo nos puede ayudar mindfulness, y me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Celia, que es verdad, básica herramienta de mindfulness, la respiración. ¿Nos puede ayudar la respiración a, no sé si eliminar, pero sí contrarrestar los síntomas que pueden estar generados tras un momento que nos genera ansiedad? Sí, pero absolutamente. De hecho, yo uno de los programas que imparto es reducción de estrés basado en mindfulness. Estoy formada con el equipo de John Kabat-Zinn de la Universidad de Massachusetts, que es el que creó este programa, y avalado por la ciencia detrás, que ha hecho investigaciones y se ha demostrado los beneficios que tiene la práctica de la atención plena o mindfulness. Ha llegado a Occidente ahora como ha llegado y está viendo el boom que está viendo. ¿Por qué? Porque se ha visto, como muy bien decía Celia, que hay cambios a nivel físico en el cerebro. A partir del programa dura 8 semanas y a partir de la 8ª semana ya podemos ver que hay una reducción en el tamaño de la amígdala, esa que nos secuestra. Podemos ver que aumenta también la zona del hipocampo, que es el que nos permite volver a ese estado de calma de cuando estamos secuestrados, un momento de amenaza o peligro. Y una serie de cambios a nivel físico del cerebro maravillosos que a mí me sigue apasionando cada vez que lo digo. O sea, el mero hecho de sentarse todos los días a practicar una atención en tu respiración o en tu cuerpo que suponga esos beneficios. Se reducen los niveles de cortisol enormemente. Cortisol es la hormona Que del es la estrés. hormona del estrés, efectivamente, que al final lo que hace es que tenemos el sistema nervioso y el cerebro en carne viva. Y no somos conscientes, es una barbaridad. De hecho, no quiero ser aquí negativa, porque la parte positiva es que mindfulness nos permite reducir y gestionar ese estrés, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que para el año 2022 el 90% de enfermedades y patologías van a ser causadas por el estrés. ¿Qué situaciones son las que suelen causar estrés? Pues a ver, como muy bien decía Celia, el estrés es adaptativo, está ahí para protegernos. ¿Qué ocurre? Que nuestro cerebro es el mismo que hace miles de años. Y hoy en día vivimos en una sociedad tan sobrecargada, tan sobreestimulada, que nuestro cerebro no quiere perderse nada y va intentando abarcarlo todo. Pero que vivimos todo eso como amenazas que no son reales. Cualquier cambio es una razón para estresarse. El estar aquí sentado y que ahora me llamen por teléfono y me digan que tengo que ir a buscar a mi hija al colegio porque le doy la tripa, eso ya va a generar estrés en mí. Entonces, lo que ocurre, que para mí también es importante remarcar, es que no solo esos episodios que nosotros, el problema viene en la identificación y en la representación que nos hacemos de los eventos. El evento en sí no es estresante. Claro. Es cómo yo me represento y cómo me identifico yo con esos pensamientos, como bien decía Gloria, no son reales. Ahí es uno de los grandes trabajos de la práctica de mindfulness, el darte cuenta que yo no soy mis pensamientos. Mis pensamientos no son más que fenómenos mentales. Y lo que aprendemos con la práctica de mindfulness es a observarlos y soltarlos, dejar que pasen como esas nubes del cielo que van pasando. Entonces el problema es esa identificación y que mi respuesta suele ser desproporcionada ante el estímulo. Claro. Ahí viene el problema. Y no solo cuando hay un estímulo real, sino que el mero hecho de estar en tu casa sentado, imaginando ese evento que a ti te produjo un malestar emocional o físico, el recuerdo, la mera imaginación y recuerdo de ese evento, tiene los mismos efectos en tu cuerpo y mente. Que si estuviera A nivel pasando. físico, que como si estuvieras en ese evento. O sea, imaginaos la barbaridad. Con lo cual de ahí la importancia tan enorme de empezar a entrenar nuestra mente. Que nuestra mente es maravillosa y tiene unas habilidades y unas cualidades maravillosas, pero si no la entrenamos, una mente que no está en calma y que no está entrenada, verdaderamente nos va a llevar a unos niveles de estrés enormes, a un sufrimiento gratuito, porque es totalmente gratuito. ¿Y cuánto tiempo necesitamos dedicarle al día a ese momento de parar e intentar soltar los pensamientos? Bueno, lo primero, como bien se ha dicho aquí, es tomar conciencia.
Y yo siempre digo que no le gusta mucho a la gente escuchar esto, pero somos adictos al estrés. Esa sociedad en la que vivimos de hacer y tener constante nos está llevando a unos niveles de estrés enormes. Es cuando más facilidades tenemos, más lujos, más avances en todos los niveles y cuando más cantidad de ansiolíticos, antidepresivos se está tomando en la historia. Eso es tremendo. Entonces, primero es tomar conciencia y darme cuenta de que soy adicto al estrés, porque ese estrés, nuestro cerebro no hace nada que no nos beneficie. Entonces, algún beneficio me está aportando a mí eso. ¿Qué ocurre si paro en nuestra sociedad? El parar es sinónimo de vago muchas veces. Entonces, si paro, ¿qué pasa? ¿Dejo de ser quien soy? ¿Dejo de tener valor? ¿Me dejan de valorar? ¿Me dejan de querer? ¿Dejo de ser reconocido? Ese es el primer paso, que es el que más cuesta. Aceptar que tengo estrés, que estoy sometido a niveles de estrés tóxico y que me llevan a quemarme, porque mi cuerpo quema sus recursos. Y una vez tomo conciencia de ello, que normalmente el cuerpo, pobrecito, nos avisa constantemente, nos manda señales, pero como no lo escuchamos porque vamos en ese piloto automático constante, no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? O lo negamos, o lo reprimimos, o nos anestesiamos. Adicciones al trabajo, al alcohol, me voy de compras, me anestesio con la comida, también muy común, que lo veo muy habitualmente en mis consultas. Y todo menos enfrentarme a esa realidad. Y desde ahí, empezar a tomar conciencia y decidir empezar a entrenar mi mente. Y para ello hay que parar. Para ello hay que parar y estar en silencio con uno mismo. Y es una gimnasia mental. Al final, el programa de 8 semanas, Kabat-Zinn muy sabiamente quitó toda la connotación budista-religiosa y eso ha hecho que haya llegado a Occidente con el gran acogimiento que ha tenido, la gran acogida. Y es un entrenamiento mental de la atención. Yo elijo mi respiración como objeto de atención o mi cuerpo. ¿Por qué? Algo importante. Porque mi cuerpo y mi respiración están en el aquí y en el ahora. Y gran parte de nuestro estrés viene causado porque nuestra mente hace una cosa que es llevarnos constantemente al pasado, preocupación, ahí me meto a rumiar, me aferro a esos pensamientos, o nos lleva al futuro, incertidumbre, y eso me va a crear ansiedad. Porque no controlo prácticamente nada, además. Me ha gustado mucho cuando has dicho que parece como que si no estás estresado o si paras eres un vago. Porque a mí algunas veces me ha pasado que yo generalmente soy una persona muy tranquila en mi trato con los demás y muy pausada, en el día a día. sí, es verdad. Y en mi trabajo a veces pues hacemos cosas muy sobre la marcha o eventos, tal, no sé qué, estamos haciendo muchas cosas y me llama la atención, siempre me ha llamado la atención que el hecho de que tú no estés nervioso ante un evento que al resto de personas le pone nervioso y le tensa, les genera mucha incomodidad y al final les hace creer como, ay, claro, está tan tranquilo porque le da lo mismo. O, no, eso yo me lo he encontrado muchas veces. Sí. Sí. Pero fíjate, no es así ni mucho menos. A mí me encantaría, si yo estoy en un estado de nervios provocado por un trabajo inmediato y rápido que tengo que solventar, si tú estás a mi lado y tú estás tranquila, digo, menos mal, espérate, si tampoco es tan grave. A mí me genera... Pues, hay un porcentaje muy alto de personas que les genera desconfianza. Desconfianza. Sí. ¿Y cuál puede ser el motivo? Porque dan por sentado que uno tiene que estar nervioso. ¿Y no será que se ponen a la defensiva? No, es simplemente una equivalencia compleja, ¿no? Que hemos hablado algunas veces. Tú describes ciertas cosas y das por supuesto que para todo el mundo son así. Entonces, si a ti un hecho te estresa, imagínate, sacado del contexto laboral, una boda, para la novia es un hecho extremadamente estresante y mucho para la preparativo. suegra y la madre y todo lo que allí se organiza. Y a veces pues la persona que lo está organizando o el del restaurante o el centro está tranquilo porque para él es el día a día, ¿no? Y la persona es como que no ve empatía o ¿no? Es como que necesitara ver los mismos nervios para sentir ese compromiso. ¿no? Entiendo. Y entonces, Paz, ¿cuánto tiempo le tenemos que dedicar al día? ¿Hemos dicho? Bueno, el programa que yo imparto son 8 semanas, una sesión semanal y es exigente. Kabat-Zinn es exigente. ¿Una sesión semanal cuánto dura? Depende del tamaño del grupo, pero mínimo 1 hora y media. 1 horita y media. ¿Y luego les mandas deberes para que hagan? Les mando tareas semanales, que ahí es donde se va complicando la cosa. Entonces, es verdad que el programa de Kabat-Zinn que yo imparto es exigente y empezamos meditando media hora diaria. 20-30 minutos diarios. A ver, Paz, pero es que aunque sí es exigente y tú me dices que desde la semana número 8 voy a experimentar una reducción del estrés, a mí me compensa.
Claro, es que es lo que yo les digo a mis alumnos. Digo, esto no tiene por qué gustarte y no tiene por qué ser agradable hacerlo. Al principio estoy segura de que engancha. Luego engancha muchísimo, pero tenemos resistencias al principio porque somos adictos al estrés. Claro. Entonces, esa mente cuando paramos, ¿qué te dice? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Levántate ahora mismo. Entonces te pica todo el cuerpo, te pones más nervioso incluso. Entonces la gente dice, no, yo no valgo para esto. Además me distraigo todo el rato. Evidentemente, porque la mente tiene una función que es pensar y lo hace fenomenal. Entonces, que no se engañe nadie pensando que lo que tiene que buscar con la práctica es dejar la mente en blanco, porque eso no es la meditación. Lo que trabajamos aquí es, cada vez que yo me doy cuenta que mi atención se ha dispersado detrás de un pensamiento, amablemente, importantísimo, sin juzgarme, en ese momento ya vuelvo a estar presente y vuelvo a llevarla de nuevo a la respiración. Entonces, lo que sí nos beneficia la práctica de mindfulness es que entre el estímulo y la reacción esa en automático, la respuesta, se va aumentando ese espacio. Es mínimo, pero con la práctica uno cada vez va a tener más capacidad de parar y desde una mente clara, con ese neocórtex prefrontal que no está secuestrado, ver con claridad lo que está pasando y decidir qué opción es mejor para mí. Porque el evento, vuelve a insistir, Ahí no está, es estresante, claro. Es mi manera de interpretarlo y de responder. Y eso va a tener mucho que ver mis niveles de estrés. Paz, después te vamos a pedir que por si acaso algunos sentimos un puntito de ansiedad, nos ayudes con una meditación guiada al final. Por supuesto. ¿Te parece? Encantadísima. Y mientras, recuérdanos dónde te pueden encontrar si quieren profundizar en el mindfulness. Pues mi email es pazortizriviere@gmail.com. pazortizriviere@gmail.com. Pues no te vayas, que después vamos a necesitarte. Fenomenal. Muchas gracias, a Paz. vosotros. Vicky, llegan las noticias. Sí, Hacemos un pequeño alto y enseguidita estamos aquí, ¿no? enseguida volvemos. No os vayáis, que en 4 o 5 minutitos volvemos a estar en Gente Brillante. Hasta ahora.